Esta semana estoy conduciendo un coche que tenía muchísimas ganas de probar. Se trata del BMW M3 con carrocería familiar Touring, algo que en todos estos años jamás había estado ligada a esta carrocería al BMW M3. Pues aquí lo tenéis, el BMW M3 Competition Touring, es decir, la versión Competition de 510 caballos y Touring porque es la versión con carrocería familiar, que es algo novedad y que no se había vendido nunca en el M3 y que jamás habíamos comprendido porque sus rivales directos como el Audi RS4 o el Mercedes C63 AMG sí que ofrecen esta carrocería incluso en ediciones anteriores. Si nos vamos a la parte frontal de este BMW M3 Touring Competition, vamos a ver lo primero que nos llama la atención es la parrilla, estos riñones tamaño XXL que dieron tanto que hablar al principio, pero que sinceramente al natural no son tan feos y a mí sinceramente me parecen incluso atractivos. Cuando le ponemos la matrícula rompe un poco con el tamaño y quedan la verdad que bastante bien, no son tan horrorosos como hay mucha gente que comenta. Si nos vamos a lo que es el diseño del capó, fijaos las nervaduras que encontramos, que es característico de las versiones M, tanto del M3 como del M4, que bueno, pues es que es una auténtica obra de arte cómo es el diseño de este coche. Además con esta luz se ve todo muchísimo más y cómo se perfilan todos los ángulos tanto del capó como de las aletas. También encontramos unos faros delanteros con tecnología láser para las luces largas con unos diodos que se conectan a partir de 70 km por hora y que ofrecen una iluminación sobresaliente. También la vista lateral, y antes de pasar a la parte trasera nos vamos a fijar en las llantas, que son llantas en este caso opcionales, con neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, específicos para este BMW M3, en tamaño 275/35, llanta 19, las traseras son llanta 20, una llanta forjada, y justamente debajo encontramos las pinzas del sistema de frenos carbocerámicos, que sí, que este coche puede llevar frenos normales, pero sí podemos equipar este disco carbocerámico junto con las pastillas que ofrecen un rendimiento extraordinario y que jamás, o en contadas ocasiones, sobre todo en circuito, agotaremos los frenos. Es una auténtica salvajada cómo frena este coche, incluso en circunstancias adversas como es ahora mismo, que tenemos casi 40 grados, que venimos de dar una vuelta por la sierra y que no eres capaz de agotar los frenos en carretera. Y en circuito tampoco, porque ya os digo que es un tipo de freno que soporta muchísimo la temperatura y el trato duro. Aquí es la diferencia principal que nos encontramos con este BMW M3 respecto al berlina, ¿vale? Esta parte justamente, que el techo alarga un poquito, tenemos un mayor espacio para las cabezas y la trasera evidentemente cambia. También resulta muy atractivo, por ejemplo, este alerón pintado en este color negro brillo. Y si nos vamos a la parte trasera, la verdad que es muy bonito. Es un coche que cuando lo ves por detrás a mí me recuerda claramente al BMW Z3 Coupé, con esa forma tan musculosa, con esa luneta trasera que alarga hasta prácticamente el portón, y a mí sinceramente me parece una vista muy bonita. No parece que sea un coche familiar, un coche con carrocería ranchera, sino que parece un coche tipo shooting brake. Es una pasada de bonito. Si nos vamos a la parte baja encontramos las 4 salidas de escape que son de verdad, un deflector de fibra de carbono y un maletero que cuando lo abrimos, que os lo voy a enseñar, ubica hasta 500 litros de capacidad. Esto la verdad que está muy bien, y ya no solo el tamaño del maletero, sino la accesibilidad, ya que como veis tiene un portón de grandes dimensiones con 2 luces de LED para iluminar justamente esta parte de aquí, que podamos cargar los bultos con total comodidad. Y aparte tenemos un maletero súper aprovechado, con muy buen hueco a ambos lados, con asientos plegables de manera eléctrica pulsando este botón de aquí, como veis, y con una bandeja que se puede desmontar y que incluso podemos instalar una red para llevar diferente equipaje y que no se nos meta al interior del habitáculo. Ahora lo que os voy a enseñar es el vano motor de este BMW M3 Competition con carrocería familiar Touring. Tiramos 2 veces del tirador del interior y levantamos el capó sin ningún tipo de gancho, como estáis viendo. Y aquí tenemos la joya de la corona, un motor que es una auténtica maravilla. 6 cilindros en línea, 3000 centímetros cúbicos, 2 turbos, uno por cada 3 cilindros, 2 filtros de aire, también uno por cada 3 cilindros.
diferentes elementos forjados, diferentes elementos reforzados y diferentes materiales construidos para desarrollar la máxima potencia en las peores condiciones posibles, como son ahora mismo los 40 grados que tenemos aquí. Pero ahora mismo estamos en Madrid, carretera de montaña, pero bueno, esto mismo puede estar pasando en un circuito a 40 grados y estar rodando todo el día sin ningún tipo de problema. Para ello y por ello tenemos también unos sistemas de refrigeración, unos intercooler, que no son intercoolers, sino que son watercooler y que se refrigeran con el propio sistema de agua del líquido refrigerante. Tenemos líquido refrigerante para, por ejemplo, refrigerar los intercoolers, para refrigerar la caja de cambios, para refrigerar el motor y para refrigerar un montón de cosas que al final cogen temperatura y que funcionan de manera óptima cuando trabajan a la temperatura que tienen que trabajar. Para ello lo que tenemos son diferentes entradas de aire, ya no solo esta que sirve para refrigerar frenos y mejorar la aerodinámica, sino que tenemos entradas de aire específicas para refrigerar esos radiadores que van con su propio líquido refrigerante. Como digo, un motor que es una auténtica maravilla. Aparte, como estáis viendo aquí, tenemos esta barra de refuerzo, ya no solo una barra de torreta, sino que llevamos también una zona en la parte baja, una zona totalmente reforzada tanto en el tren delantero como en el tren trasero, que llevamos una cuna específica de las versiones M, M3 y M4 para reforzar muchísimo más lo que es la transmisión y reforzar muchísimo más la carrocería. Este BMW M3 Touring, lo que llevamos son elementos totalmente reforzados en la carrocería, vano motor, sistema de suspensión, una trasera, bueno, llevamos un montón de cosas reforzadas para que este coche sea extremadamente rígido y aguante sin problema los 510 caballos de potencia y los 650 Nm de par que desarrolla este motor de 6 cilindros con 3.000 centímetros cúbicos. Pues bienvenidos al interior de este BMW M3 Competition Touring, un interior que es exactamente igual que el de la versión berlina, aunque bueno, cambia en las plazas traseras, que os enseñaré ahora un poquito lo que es la altura del techo y sobre todo la forma de la puerta. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el salpicadero y la zona de asientos. Lo primero, tenemos una pantalla de 12,3 pulgadas, el de la instrumentación principal, 14,9 el sistema de multimedia, y aparte cuando apagamos totalmente el coche, estas pantallas forman una sola y es una pantalla curva. Esto lo estrenó el año pasado el Serie 3, se monta ahora en el BMW M3 también, y bueno, pues es una pantalla nueva con un sistema operativo nuevo. Y aparte, una de las cosas también que ha pasado de estar aquí, que es el climatizador, que teníamos antes aquí unos botoncitos, pues ha pasado a estar integrado en la propia pantalla. A mí sinceramente esto no me gusta, esto es una de las cosas que creo que no resulta bueno respecto al anterior, que teníamos unos botones físicos. Es cierto que aquí tenemos estos atajos, pero bueno, que se maneje todo el climatizador desde este menú de la pantalla a mí me resulta un poco incómodo. Sí que es cierto que si nos vamos a la zona de lo que es la palanca de cambios, donde se insertan las velocidades, ¿vale? Tenemos una serie de atajos para manejar un montón de funciones del sistema de este BMW M, como por ejemplo los M-Mode, ¿vale? Que son diferentes programas que actúan sobre los sistemas de ayuda a la conducción. Por ejemplo, en modo Road, pues tenemos todas las ayudas electrónicas y sobre todo ayudas a la conducción conectadas. Si le damos al Sport, desactiva unas cuantas, como el sistema de salida involuntaria de carril, y si le damos al Track, desconecta todo y aparte oscurece la pantalla y se centra todo en la conducción para circuito en modo Track. También tenemos este botón de aquí, que es el modo Setup, que entramos en la configuración independiente de la zona de toda la parte de BMW M, es decir, toda la parte de motor, tren de rodaje, dirección, frenos, sistema de tracción y demás. El freno, como estáis viendo aquí como curiosidad, al llevar una bomba eléctrica no actuamos sobre un sistema neumático, sino que llevamos un actuador, o sea, nosotros tocamos el freno y tenemos una bomba eléctrica. Podemos graduar lo que es el tacto del pedal en modo confort o en modo sport, un tacto un poco más duro o un tacto un poquito más blandito. Como veis, el modo MX Drive, que esto es una curiosidad también que tiene este BMW M3 Competition, que podemos tener la tracción total, X Drive, una tracción total deportiva o un sistema de propulsión trasera, es decir, desacoplaría el eje delantero y se quedaría en propulsión trasera, pues para disfrutar un poquito más de la conducción y que eso lo empuje del eje trasero. Aparte tenemos en M Traction Control, que podemos regular
el sistema de tracción en un montón de parámetros, como veis aquí, podemos irle dando cuando lo tenemos conectado para que actúe de una manera o de otra. También, si nos vamos al volante, un volante con un muy buen grosor, con unas levas que, como veis aquí, actúan sobre la caja de cambios de 8 velocidades mediante convertidor de par, con un funcionamiento, la verdad, que exquisito, que aparte también podemos regular esa velocidad del cambio y cómo queremos que apure las marchas con este botoncito de aquí. Pero es que aparte este volante incorpora esto que pone M1 y M2, que son unos menús atajos, ¿vale? Si le damos aquí a M1, entramos directamente a la configuración M1 y podemos configurarlo como queramos, todos estos parámetros, para que cuando pulsemos este botón, pues directamente entre ahí. Por ejemplo, yo tengo este M1 configurado para que cuando lo pulse vaya en modo eficiente, la caja de cambios normal, suspensión confortable, o sea, bueno, un poco conducción de abuelita. Si le damos al M2, en este caso, que es la configuración más radical que tengo seleccionada, como veis, tenemos el modo de conducción. Le damos aquí, el modo de conducción, perdón. A ver, le damos aquí, ahora, ¿vale? Y le damos aquí, que es como lo tengo yo configurado. Y como veis, tenemos en el modo M2 el motor en Sport Plus, la caja de cambios en modo deportivo, suspensión, bueno, un montón de parámetros que podemos regular para que sea una conducción más deportiva. Como digo, unos atajos, la verdad que vienen bastante bien y que están bastante accesibles y que lo podemos configurar a la carta. También tenemos la pantalla, como os he comentado antes, una pantalla que en esta nueva actualización, pues es cierto que es más visible, tiene un montón de gráficos en función del modo de conducción que seleccionemos, pues se muestra una información u otra, y la verdad que, bueno, pues está bastante bien resuelta esta pantalla. Además, veis que no tiene ningún tipo de visera y tiene una muy buena resolución incluso cuando incide directamente el sol sobre ella. Muy buenos acabados, muy buenos ajustes, un equipo de sonido, en este caso opcional Harman Kardon, y aparte tenemos estos asientos tipo bucket que vienen de serie. Si elegimos el acabado, que lo tengo aquí apuntado, el paquete M Racetrack, es decir, con este paquete M Racetrack llevamos los frenos carbocerámicos, diferentes elementos, la limitación de velocidad a 280 en lugar de 250, y estos asientos construidos en plástico y fibra de carbono con una estructura muy ligera que reducen el peso respecto a los normales, pero que a mí sinceramente no me terminan de gustar, ya que son un poquito duros y aparte para subir y bajar son un poco incómodos, ¿vale? Por ejemplo, en un M4 con carrocería coupé o en un M4 Cabrio que tenemos una puerta bastante más grande, pues es un poquito más sencillo de subir. En este M3 que tenemos la puerta más pequeña, estos asientos resultan un poquito incómodos a la hora de subir y bajar, y sinceramente a mí me resultan un poco duros cuando se viaja en ellos. Por lo tanto, yo creo que a no ser que vayamos a utilizar el coche en circuito prácticamente el 80% de su uso, yo no los cogería bajo ningún concepto y elegiría los asientos normales, a pesar de que sujeten menos el cuerpo y sean un poquito más altos. A mí estos sinceramente no me han terminado de convencer mucho, ya os digo que porque son bastante duros y para subir y bajar es un poco incómodo. Así que nada, vamos con las plazas traseras y os enseño cómo son. Pues ya me encuentro situado en los asientos traseros de este BMW M3 Competition Touring y fijaos lo primero que me encuentro, la parte trasera de los buckets delanteros, esta carcasa de fibra de carbono que tiene una pinta brutal, es espectacular como queda visto desde atrás, con estos huecos para alojar los arneses en el caso de que los llevemos, y fijaos cómo quedan los asientos. Es cierto que el diseño es espectacular, aunque como os he dicho antes son un poquito duros y un poquito incómodos a la hora de subir y bajar. Bueno, vamos a ver un poquito las diferencias principales con la berlina, ¿vale? Este M3 Touring, al tener una carrocería familiar, la caída de lo que es el techo cae en la parte trasera, en la luna trasera, y en la berlina pues caería justamente aquí. Por lo tanto tenemos mayor hueco para la cabeza en esta versión familiar. Además las puertas son un poquito más grandes y bueno, lo que es la longitud, tanto el espacio para las piernas como la anchura es exactamente la misma. Es un coche que no destaca por amplitud, ¿vale? De hecho, dos adultos irán de manera cómoda, un tercero puede ir pero va a ir un poco incómodo. Lo primero porque tiene un respaldo un poco más duro y con formas irregulares. Tenemos una banqueta un poco rara y aparte
tenemos un hueco para las piernas que va ocupado por el túnel de transmisión. De hecho, bueno, pues 2 adultos, como digo, irán de manera cómoda. También, como curiosidad, como veis, los cinturones con los colores de BMW M Motorsport. Tenemos en esta parte de aquí salidas de aire, climatizador en estas plazas, por lo tanto este BMW M3 Competition tiene climatizador trizona, y tenemos 2 puertos USB-C para conectar un smartphone, tablet o lo que queramos. También tenemos un apoyabrazos con una guanterita con un portalatas para guardar cosas o poner 2 latas, y aparte, si nos vamos a la zona de las puertas, tenemos 2 guanteras bastante grandes, aquí incluso podríamos meter una botella, y unos acabados muy buenos que son los mismos materiales que encontramos en las puertas delanteras, es decir, todo esto va terminado en cuero, esto es así un símil metálico, y aquí el altavoz Harman Kardon que tiene un sonido espectacular. Bueno, pues como veis ya me encuentro conduciendo este BMW M3 Competition Touring y os voy a contar de manera breve pues qué me ha parecido. Evidentemente son 510 caballos, por lo que os podéis imaginar pues que tiene unas prestaciones sobresalientes. Hace el 0 a 100 en 3 segundos y pico, alcanza los 250, aunque como lleva el paquete opcional que incorpora los asientos y los frenos carbocerámicos, se aumenta la velocidad máxima a 280, aunque como es lógico pues no le gusta esa velocidad. Y el coche pues en cuanto a prestaciones es una auténtica salvajada. Pero yo hay una cosa que destacaría de este BMW M3 Competition respecto a la competencia. Vamos a hablar un poco de la competencia, puesto que he tenido la suerte de probar tanto el Audi RS4 como el Mercedes C63 AMG. Y es que este BMW M3 Competition a mí sinceramente me parece que transmite mucho más al conductor. Es un coche que te implica más en la conducción, es un coche que se puede configurar mucho más. Ya habéis visto todas las opciones que tiene este coche, que podemos graduar desde la tracción para llevar tracción total o dejarlo solo propulsión trasera. Podemos regular incluso la actuación del sistema del control de tracción. Podemos regular infinidad de parámetros que, por ejemplo, en los otros coches pues sí, se pueden graduar, pero no tiene tanta infinidad de parámetros. Y además ha sido una cosa muy curiosa, es que creo que son sencillas de configurar, porque hay otros coches que te metes en los menús y resulta complicado, y al final lo dejas como está. Y en este BMW M3 Competition todo eso es muy sencillo. Aparte, como habéis visto, podemos configurarlo con estos botones que tenemos aquí y prácticamente convertir este coche en un coche para diario y poder gastar unos 9 litros cada 100 kilómetros con un sonido perfecto para viajar y una suspensión confortable, o transformarlo en un coche prácticamente de carreras. Y eso sinceramente a mí me gusta, un coche que tenga esas dos vertientes, una vertiente confortable y una vertiente deportiva. A mí sinceramente me parece ideal. Y este BMW M3 Competition implica mucho al conductor, que al final es lo que creo que busca el cliente que se compra este coche. El Audi RS4 pues es muy sencillo de conducir, es muy sencillo de ir rápido, es un coche que te subes y parece tu coche todos los días. El Mercedes C63 AMG, es cierto que el anterior molaba mucho con ese motor V8, ahora es un motor de 4 cilindros turbo con un sistema híbrido, etcétera, 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 y para mí ha perdido un poquito la gracia, y creo que ahora mismo el más equilibrado de los tres sería este BMW M3 Competition, y si ya tiene la carrocería Touring, como es el caso, pues mucho mejor. Bueno, ¿y qué cosas me han gustado de este BMW M3 Competition? Bueno, lo primero, las prestaciones del motor. Es un motor que sinceramente empuja muy bien abajo, pero se le nota un motor que tiene unos turbos grandes y que hay que cargar. O sea, es un motor que a mí me ha recordado un poco como a los motores turbo antiguos, o sea, de los que si le pillas un poco fuera de tono, como que le cuesta cargar. A mí eso me gusta, vale, no es exagerado, pero es un motor que notas que necesita tirar bien desde medio régimen, que estira muy bien alto régimen, y que es una auténtica salvajada como empuja prácticamente desde abajo, aunque como digo, es como que tiene que empezar a girar y sobrepasar las 2000 vueltas. Y a mí sinceramente eso me gusta, porque hace que el coche sea un poquito más conducible, sobre todo en ciertos momentos. El anterior M3, por ejemplo, con la propulsión trasera y un setting de motor diferente, era un coche mucho más radical, era un coche con un setting de suspensión mucho más delicado, y sobre todo que te hacía ir un poquito más atento del coche, y que necesitabas muchísimos kilómetros para pillarle el punto y saber por dónde tenías que ir. Era un coche muy delicado. Este coche ahora mismo es un poquito más dulce, es un poquito más tranquilo, pero es cierto que cuando le pones todos los modos en Sport Plus, etcétera, 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 el
coche se vuelve radical, se vuelve muy rápido, pero en ningún momento resulta un coche crítico. Es un coche que sí que es cierto que cuando va rápido exige unas dotes de conducción que, por ejemplo, con un RS4 eso no sucede, pero a mí sinceramente eso me parece brutal. O sea, me parece una auténtica gozada que un coche implique tanto la conducción y que transmita tantísimo. La caja de cambios, como os he dicho antes, es una caja de cambios de 8 velocidades con convertidor de par. No os echa en falta una de doble embrague bajo ningún concepto, porque es una caja de cambios con una configuración muy deportiva, con un modo de conducción que bloquea enseguida, que es capaz de meter marchas. Fijaos, ahora voy en tercera, segunda. Fijaos cómo cambia de marcha, o sea, es que cambia en el momento. No echas en falta una caja de cambios de doble embrague, o sea, esto aguanta muchísimo más. Puedes configurar en 3 parámetros para que cambie un poquito antes, para que cambie un poquito después, y a mí sinceramente me parece una gozada. La suspensión me parece que hace un trabajo ejemplar. Llevamos una suspensión regulable, con amortiguadores regulables. Llevamos elementos de la suspensión, manguetas, rótulas, casquillos, que son totalmente diferentes a los de cualquier BMW Serie 3, específicos de este BMW M3 Competition. Llevamos unas caídas diferentes también, llevamos unos neumáticos que habéis visto que son unos neumáticos semi-slit, unos Michelin Pilot Sport Cup 2 específicos para este BMW M3. Llevamos un sistema de tracción con diferentes modos de conducción y aparte uno específico de M. Entonces, bueno, es una auténtica gozada cómo es capaz de entrar en curvas, cómo es capaz de salir de las curvas, cómo es capaz de frenar, cómo es capaz de traccionar, y sinceramente me parece una auténtica salvajada cómo va este BMW M3 Competition. De hecho, hay una parte que es un poco contradictoria, porque es un coche que corre tantísimo que incluso en un tramo de curvas hay veces que vas un poco, no asustado, pero sí que tienes que ir con ojo, porque entre curva y curva puedes llegar a unas velocidades tan extremadamente rápidas que llega un momento en el que parece que la diversión se te quita un poco, porque corre muchísimo. O sea, es un coche muy rápido, es un coche que te permite llegar prácticamente a la curva y clavar los frenos con estos frenos carbocerámicos, y es un coche que te permite dar gas prácticamente a mitad de curva y que el coche traccione y que salga como un auténtico misil, sin ningún tipo de desviación, sin ningún tipo de movimiento raro en la carrocería, sin ningún tipo de variación en la trayectoria, y eso al final pues repercute en que te coges una carretera de curvas y vas muy rápido, y tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, ya llega el final de esta pequeña prueba de este BMW M3 Competition con carrocería familiar. Y bueno, estaréis pensando que cuánto vale. Bueno, pues es la parte un poco más crítica, y sobre todo un poquito la parte que menos me gusta. Son 124.000 euros lo que cuesta este coche de base. Es cierto que si nos metemos en el configurador hay muy pocas opciones que poner a este coche. Tan solo está el paquete que os he comentado antes, que incluye los frenos carbocerámicos, que incluye los bucket, que incluye el sistema de navegación más avanzado, y que incluye diferentes elementos, que asciende a 20.000 y pico euros, es decir, 150.000 euros. La pintura, este color verde Isla de Man, también es opcional, que son 1.334 euros. Por lo tanto, nos estaríamos moviendo en una cifra de unos 150.000 euros más o menos. A mí se me hace un poquito cuesta arriba, ¿vale? Es cierto que los coches hoy en día están muy caros, que los estamos pagando bastante más elevados de lo que deberíamos de pagar, pero señores, es que son 150.000 euros si lo cogemos según lo tenemos, que vale, que sí, que si no le ponemos los frenos carbocerámicos, que bueno, podemos prescindir de ellos en función un poco de nuestra conducción, pero sí podemos prescindir, para mi gusto, de los bucket, que para mí son un poquito incómodos, aunque tienen muy buena sujeción, pero son un poquito duritos, y sobre todo a la hora de subir y bajar un poco incómodos. Que se nos queden 124.000 euros. Bueno, pues son 124.000 euros. Valorarlo vosotros mismos. A mí me parece un poquito elevado. Se sitúa justamente por encima del Audi RS4, pero bueno, es cierto que viene un poquito mejor equipado. Y bueno, valorarlo vosotros mismos y sacar vuestras conclusiones, y sobre todo nos lo podéis poner en los comentarios. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo del canal de MotorOneEspaña.com.